Hola, bienvenidos al primer vídeo de Plastikemon. Aquí vamos a hacer figuras de plastilina de Pokémon. Hoy toca Bulbasur. Para hacer la cabeza de Bulbasur lo primero que necesitáis es hacer una bola con la plastilina del color que hayáis elegido. En este caso yo tengo una plastilina que es una mezcla de verde claro con blanco y azul. Y después hacer una ronda y aplastarla. Después lo que tenéis que hacer es unos triangulitos para hacer las orejas y juntarlos. Es importante que no quede ninguna línea de separación. Y para hacer la parte superior de la boca vamos a coger un trozo de plastilina plana y se la vamos a poner. La juntamos para que no quede ninguna marca, alisamos para que no se noten los dedos y con un cúter o con unas tijeras pues cortamos lo que sobra de la boca. Para hacer la mandíbula de abajo, exactamente lo mismo. Esto lo estamos haciendo así porque este Bulbasur va a tener la boca abierta. Y entonces pues le damos la forma que queremos. Es importante que quede bien definida la boca porque, como he dicho, va a estar abierta. Entonces, una vez tengamos todo, pues juntamos las partes para que no quede ninguna diferencia, alisamos los bordes y también es importante que alisemos los lados para que no quede ninguna marca del dedo y quede más suave. Como podéis ver, estamos haciendo los retoques ahora de la cara para que quede bien proporcionada, o sea, con buenas proporciones. Y le estoy haciendo un piquito en el labio superior porque Bulbasur tiene un pico, como podéis ver. Bulbasur es una especie de rana, sapo, con un bulbo en su cabeza. Entonces es importante alisarlo bien para que quede más bonito y quede más realista. También deciros que este Bulbasur va a estar de pie porque Bulbasur es la única evolución de su línea evolutoria que puede mantenerse de pie. Ahora estamos haciendo el cuerpo. Para hacer el cuerpo es una bola igual y aplastarla, pero menos que la cabeza, porque esto es el cuerpo entero. Marcamos las formas, estamos haciendo la barriga en este caso. Como podéis ver, Bulbasur es un Pokémon así bastante regordete, porque los iniciales son bastante redondos, porque las cosas redonditas suelen ser más monas. Entonces lo que estamos haciendo ahora es añadir plastilina para que quede una forma, la forma que queremos nosotros. Esta es la parte de arriba y estamos alisándola para que no pase, para que quede bien bonito. Y ahora lo que hacemos es ponerle un poquito más de barriga porque lo estoy viendo muy delgado para ser Bulbasur. Y dándole forma, que quede bien bonito, quitando las partes que sobran. Y a continuación lo que vamos a hacer es coger unos palillos y ponérselos en la cabeza, porque la plastilina que estamos utilizando es mucha y entonces pesa. Para que se mantenga unida es necesario que haya unos puntos de apoyo y estos puntos de apoyo van a ser unos palillos. Importante que, como la base de la cabeza, como hemos visto antes, era muy pequeñita, tener en cuenta que los palillos no traspasen. Entonces, una vez lo hemos hecho, juntamos las líneas del cuello para que quede como si fuera una pieza solo, añadimos un poco más de plastilina si fuera necesario y a continuación vamos a hacer las patas. Ahora estamos dando los últimos toques al cuello y aquí están las patas. Las patas de atrás, que son estas, son más regordetas, más anchas que las de adelante. Como ya he dicho, está basado en un anfibio y los anfibios pues tienen las partes traseras más anchas que las traseras y es importante que estén inclinadas hacia adelante. O sea, que la rodilla, en lugar de doblarse como la que tenemos nosotros, se dobla al revés, porque los cuadrúpedos la tienen de esta forma, los que van a cuatro patas. Entonces, una vez tengamos las patas como queremos tenerlas, las juntamos como hemos hecho antes con el resto del cuerpo, repito, para que parezca simplemente una figura entera. Y las patas delante pues son más delgadas y también más cortas serían, pero un poquito más cortas. Entonces, como he dicho que este iba a estar de pie, tenemos una al lado para mantener el equilibrio y tenemos otra encarada hacia adelante, porque como sabéis, Bulbasur tiene un bulbo en su espalda que pesa más que el resto del cuerpo. Entonces, la gracia de esta figura es que tiene la cabeza un poco más para adelante y la pata esta que estamos haciendo también va a estar hacia adelante. ¿Por qué? Pues muy sencillo, es para equilibrarlo, porque si ponemos mucho peso atrás, se caerá para atrás, pero si ponemos mucho peso adelante, se irá para adelante. Entonces has de encontrar un equilibrio que, como estáis viendo, se lo estamos dando ahora y veréis que al final queda muy chulo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser las manchas que tiene en la cabeza Bulbasur, bueno, en la cabeza y en el cuerpo.
como veis tiene tres manchas en la cabeza y tiene dos manchas en la espalda, una a cada lado, tiene dos manchas en las patas delanteras, que ahora cuando salga lo veréis lo veréis perfectamente, y una mancha en cada pata trasera. No pasa nada si no quedan perfectas porque al fin y al cabo son manchas y las manchas pueden ser irregulares. Los ponemos así, como podéis ver, y ahora hacemos la de la pata trasera. En los videojuegos sí que es cierto que son simétricas, pero en la naturaleza la simetría en sí no existe, y esto se ve claro también en la parte delantera que tienen ellos, que las manchas que tienen en la cabeza tampoco son simétricas. Y entonces pues los ponemos así y ya tenemos todas las manchas hechas. Como podéis ver, ahora vamos a coger un trozo de cable de alambre para hacer los látigos cepa, porque la plastilina pesa, como he dicho ya anteriormente, y en este caso no se podría mantener sola. Hacemos una marca en la espalda, se la ponemos y tapamos. Esto lo vamos a dejar para el final. Ya veréis cuando acabemos todo cómo hacemos el látigo cepa. Ahora lo que vamos a hacer va a ser el bulbo. Para hacer el bulbo necesitamos una bola de plastilina y alrededor de la bola vamos a poner unas hojas. En este caso son 4 hojas que vamos a apuntarlas desde la base y dejar la parte superior arriba. La parte superior tiene que tener unos picos porque es el fin, como sabéis, por ahí lanza las esporas, el rayo solar, el somnífero, y está y es un Pokémon que está bastante bien pensado en ese sentido. Lanza los ataques por ahí, los látigos cepas, como podéis ver, la lanza de la parte de abajo del bulbo, por eso está ahí, porque el bulbo está justamente encima. Y una vez ya tengamos hechas las 4 partes, pues comparamos el tamaño que nos guste. Si queda muy pequeño, pues nada, se hace la bola de abajo más grande y se vuelve a medir. Para mirar que está correcto, simplemente es compararlo con el tamaño. Una vez lo tengamos, se le ponen 3 palillos en la espalda y se pone el bulbo encima. Los palillos son para lo mismo que la cabeza. El bulbo lleva mucha plastilina, entonces para que se aguante es necesario que le pongamos algo para sujetarse. En este caso, como estáis viendo, serían los palillos. Lo ponemos en medio y justo encima que tapen la parte de donde irá el látigo cepa. Ahora lo que hacemos es coger un palillo, marcar los ojos y con cúter o las tijeras pues le quitamos este trozo de ojos. Lo que tenemos a continuación es coger un trozo de plastilina blanca y metérselo en los ojos. Perdón si esto no se ve, pero es que he estado grabando un espejo, como estáis viendo, porque no tengo trípode y no estaba viendo exactamente lo que se veía en la cámara en este momento exacto. Entonces, una vez lo habéis rellenado, lo que tenéis que hacer es, con un poquito de plastilina muy fina, ponérsela como si fueran las pupilas. Uva Azul tiene las pupilas rojas. Y una vez hayáis acabado, con el trozo de plastilina que hayáis sacado de los ojos, le hacéis unas pestañas para que lo blanco quede más definido y se vea más recto. Entonces, una vez lo hayáis hecho, son unas tiras muy finitas, las ponéis alrededor de los ojos y entonces las vais pegando como hemos hecho con todo lo anterior. Y quedaría algo así. Luego a continuación lo que tienes que hacer es, con un poquito más de plastilina blanca, pero poquito, como estáis viendo, es ponérselo a modo de las pupilas. Esto sí, el otro eran los iris, pero los iris son rojos, las pupilas son blancas. Nosotros tenemos las pupilas de negras y el iris de diferentes colores. Entonces lo que hemos hecho ahora es, con un poco de plastilina roja y un poco de plastilina negra, le hemos hecho el interior de la boca. Y ahora, con un poco de plastilina roja y un poco de plastilina blanca o plastilina rosa, vamos a hacer la lengua. Y la lengua quedaría algo así. Ahora os voy a enseñar mejor, no os preocupéis. Y bueno, con un poco de plastilina blanca le hacemos las uñas, que tiene 3 en cada pata y 2 colmillitos en la parte superior. Con un trozo de plastilina marrón hacemos la base, ponemos unos palillos en las patas y clavamos una de los alambres para que no se mueva. Y ahora sí, vamos a hacer el látigo cepa. El látigo cepa se hace con una tira de plastilina delgadita que se pone alrededor del látigo cepa, del cable. Y con esto le tenemos el látigo cepa. Lo hacemos con este y hacemos lo mismo con el otro.
Al final de cada látigo cepa, del látigo, se tiene que poner una pequeña bolita acabada en punta, como una gota, para que de esta forma es el final del látigo cepa. No sé si os acordáis, pero los látigos cepa tienen esa forma que estáis viendo. Y bueno, pues ya hemos acabado con Bulbasur. Espero que os haya gustado. Si es así, pues nada, dadle a me gusta, escribid lo que queráis en la sección de comentarios y suscribiros a mi canal. El próximo Pokémon que haremos será Ivysaur. La idea es hacer todos los Pokémon existentes a día de hoy y los que aparezcan en siguientes generaciones con sus mega evoluciones incluidas. Lo que tengo pensado también es hacer cada uno con una posición distinta. Pues estamos acostumbrados a ver a Bulbasur a 4 patas, entonces a mí se me ha ocurrido hacerlo así, de pie. Bueno, pues ya está. Deciros que también tengo otro canal que os podéis pasar, donde hay gameplays, donde hay críticas a películas y a videojuegos y curiosidades varias. Bueno, sin nada más que decir, adiós.